Bueno, tengan todos buenos días, Dios les bendiga. Vamos a seguir siempre con el estudio del libro de Zacarías. Entonces, los capítulos que yo les voy a dar serían del 7 al 11. Entonces, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de los anteriores capítulos, que serían del 1 al 6. Entonces, en los primeros capítulos, el mensaje es claro. El Señor ama a su pueblo y anhela su bienestar, por eso les envía constantes mensajes de aliento y esperanza a través del profeta Zacarías, donde se pueden ver que las visiones que recibió el profeta Zacarías hablaban del Mesías y el milenio. También recibieron indicaciones que el templo que estaban reedificando no era un fin en sí mismo, sino solo un medio para señalar poderosamente hacia aquel que habría de venir. Entonces, como conclusión de estos eventos, vemos en estos capítulos el llamamiento a Jehová, las visiones nocturnas que Dios le dio a Zacarías y la coronación simbólica de Josué. Entonces, la segunda parte de este libro es como un interludio histórico, y la tercera parte, que serían de los capítulos del 9 al 10, se presenta como el mensaje profético como el mensaje profético. En la primera parte están los aspectos de la primera venida de Cristo, y en la segunda los aspectos de la segunda venida de Cristo. Entonces, a partir del versículo 15 del capítulo 6, comenzando el versículo 1 del capítulo 7, tenemos lo que se denomina un interludio histórico de casi 2 años. Entonces, comencemos. El capítulo 7 del versículo 1 dice así: Aconteció que en el año cuarto de rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu. En este capítulo y en el siguiente veremos cómo fue indudable que los judíos recibieron gran consuelo y ánimo como resultado de las visiones nocturnas del profeta que describían el futuro de Israel, la subyugación de sus enemigos, su reagrupación definitiva en la tierra prometida, su limpieza y restauración, y al fin la venida del Mesías y su reino. Entonces, en el primer versículo dice: por aquel entonces otro profeta llamado Ageo alentaba, al igual que Zacarías, a regresar para terminar la reconstrucción del templo. Entonces, su templo estaba casi terminado y todos los obstáculos para la reconstrucción fueron removidos por un decreto de Darío, que ratificó el decreto de Ciro, por el cual el pueblo judío podía regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, por lo que desde este momento se había dicho que todo estaba bien, pero aquí es donde surge una pregunta. Entonces, en este pasaje nos encontramos entre el mes de noviembre y diciembre del año 518 a.C., años después del primer mensaje de Zacarías y las visiones nocturnas, y 2 años antes de que el templo fuera terminado. Seguimos con con el versículo 2 y 3. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. En el versículo 3 se habla de una delegación que había sido enviada para hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos. Esta delegación había estado originalmente en Babilonia, sus nombres eran babilónicos, y ellos llegaron provenientes de Betel, palabra que significa casa de Jehová. Desde su regreso de Babilonia, los judíos habían reconstruido o habitado la ciudad de Betel, y esos hombres vinieron hasta Jerusalén desde esa ciudad ubicada a unos 19 kilómetros al norte. Entonces, la pregunta que les dije anteriormente, que aquí surgía, era: ¿es necesario continuar con el ayuno o ya no lo es? Vemos los versículos 4 y 6. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo:
habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Zacarías les hizo darse cuenta de que no habían ayunado siendo movidos por un arrepentimiento genuino, ni la tristeza por el pecado, sino solo porque sentían lástima de sí mismos. Entonces, el ayuno al cual estas personas se referían era el que recordaba el día en el que el templo fue incendiado junto con las casas de Jerusalén por el ejército babilónico de Nabucodonosor, lo que llevó a la gente judía a pensar que ya no era necesario mantener esta práctica, que era el ayuno. Entonces, ¿qué es el ayuno? ¿Algún voluntario? El ayuno. Lo hemos hecho tanto. Ajá. Con el propósito de darle un sacrificio a Dios por medio de la abstención de la comida. Sí, exacto, lo que decía el hermano, ¿verdad? Era abstenerse de los alimentos y ofrecer como un sacrificio. Y también el ayuno es quitar los ojos de las demás cosas que nos rodean, estar enfocados en Dios, tener esa relación con Él, estar en su presencia. El ayuno es una manera de demostrar a Dios que tomamos en serio la relación. El ayuno no beneficia a Dios, el ayuno nos beneficia a nosotros. Entonces, aquí Dios les habló claramente y les preguntó: ¿ayunaron verdaderamente? ¿Ayunaron para Dios? ¿Lo hicieron en realidad para el Señor? Entonces, de esta manera Dios les estaba reprochando lo que estaban haciendo, estaba enojado con su pueblo, ya que la actitud de la gente era incorrecta hacia el ayuno. Y también tenía un ayuno no sincero y extremadamente egoísta. Entonces, todo lo que hacían era una práctica desprovista de una verdadera búsqueda de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:31, nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios les estaba pidiendo? Que hicieran todo para la gloria de Él, cosa que el pueblo no estaba haciendo. Entonces, leamos el versículo 7. Y dice: ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Céfela estaban también habitados? Entonces, desde el versículo 8 al 14, este es el segundo de los 4 mensajes que se transmiten para responder la pregunta del versículo 3, que era con respecto al ayuno, si era necesario, si lo podían seguir haciendo. Entonces, el profeta trae a mente el llamado con que comenzó su ministerio y también las advertencias de profetas anteriores, con el propósito de alertar a la delegación sobre la necesidad de producir los frutos de justicia que demuestren su obediencia a la palabra de Dios. Entonces, como les decía anteriormente, el ayuno, ¿por qué hacemos el ayuno? ¿Será que verdaderamente estamos unidos a estar en esa presencia, anhelar esa presencia estando nosotros con Dios, o simplemente buscamos una excusa, o simplemente, me tengo que abstener de alimentos, entonces es una dieta que estoy haciendo? Verdaderamente ese no es el propósito. Nosotros como cristianos, nuestra fe cristiana, nuestro testimonio, tenemos que vivirlo diariamente, de lunes a viernes, desde que sale el sol hasta que se oculta, y de repente sale la luna y otra vez se oculta, y así el proceso. Entonces es lo que Dios quiere y es lo que Dios les estaba diciendo en este momento a su pueblo. Entonces, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo es mi actitud para con Él? Seguimos con los versículos del 8 al 11. Entonces, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo:
Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. En el versículo 9 nos estaba diciendo que no debíamos mentir, no debemos robar, no debemos codiciar, debemos demostrar misericordia y piedad cada cual con su hermano. Seguimos leyendo los versículos 10 y 11. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Estas indicaciones provenían de Dios, y sus advertencias no solo estaban dirigidas a su pueblo, y para los tiempos del profeta Zacarías, sino para todos los que buscan a Dios y quieren conocerlo. Ellos no querían oír lo que Dios deseaba que escucharan. Era como si Dios les estaba tocando el hombro o les estaba hablando, y su pueblo escogido le estaba dando la espalda. Entonces, ¿a cuántas personas hoy en día les está hablando o les está tocando el hombro? Inclusive nosotros, ¿verdad? Sentimos que estamos bien, todas las cosas nos están saliendo a la perfección y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que Él es el que nos regala de las bendiciones diariamente. Entonces, es muy triste saber que nosotros, siendo como cristianos, muchas veces tenemos esta actitud hacia Dios. Y Dios es el que nos ama, es el que nos apoya, es el que nos anima diariamente. Y es muy triste saber de que Él, siendo nuestro Padre, nosotros le damos la espalda. Entonces, ese era el problema que estaba pasando el pueblo. No estaban en sintonía con Dios. Todo el pueblo vivía solo para aumentar su riqueza y su poder. Y eso les había llevado a olvidarse de Dios. Seguimos con los versículos 12 al 14. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Dios reconoció que él había clamado para llamar la atención de su pueblo. Imagínense esto, él clamó a su pueblo, que en cierta manera hasta había argumentado con ellos, pero su pueblo no le había escuchado. Pero cuando comenzaron los problemas y Dios comenzó a cumplir las advertencias que reiteradamente les había hecho llegar a través del profeta, el pueblo no comprendía por qué Dios permitía que fuesen llevados a la cautividad. Se quejaban contra su destino, contra Dios, y clamaban para que Él les ayudase a regresar a su lejana tierra. Pero Dios dijo: yo no los escuché. Y es muy triste lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Nosotros pedimos bendiciones y pedimos ayuda a Dios. Necesitamos que nos ayude económicamente, familiarmente, sentimentalmente. Y solo esperamos, pero nosotros no hacemos nada a cambio hacia Dios. Y lo que esto también requiere es la obediencia hacia Dios y a su palabra. El versículo 14 dice: sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Cuando dice aquí los esparcí, se refiere al cautiverio y la dispersión del pueblo, al igual que la desolación de la tierra en su ausencia. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo? Básicamente encontramos la explicación de parte de Dios como respuesta para esta gente. Cuando ellos preguntaron: bueno, nosotros hemos llevado a cabo el ayuno, ¿por qué no estamos siendo bendecidos? Y la respuesta fue esta: que cuando el corazón anda bien, todo saldrá bien. Pero cuando el corazón anda mal, entonces todo saldrá mal. ¿Qué es lo que pasaba con este pueblo? No estaban haciendo las cosas sinceramente con el corazón. Y es lo que Dios les estaba diciendo. O sea, que el ayuno en sí no era lo que determinaba una respuesta de Dios.
El propósito que Dios siempre tuvo en mente en cuanto a Israel no iba a ser cambiado por ningún ayuno o ceremonia. Él llevará a cabo su plan y su propósito, hagamos lo que hagamos. Y así es como pasamos al capítulo 8. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 3. Y vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. En este capítulo, dando siempre como una introducción de lo que se va a tratar, Zacarías continúa su respuesta a la delegación de Betel y ahora establece un contraste entre el juicio pasado de Israel y la restauración futura que ha sido prometida. En vista del cautiverio que ocurrió en el pasado, la nación debía arrepentirse y vivir en rectitud. En vista de las bendiciones futuras que les fueron prometidas, Israel debía arrepentirse y vivir en justicia. Los últimos dos mensajes dan una mirada positiva al futuro, cuando Israel será colocado en un lugar de bendición especial y los ayunos se convertirán en fiestas. Cuando en esos versículos se habla que celó a Sión y Dios sintió ira con eso, cuando Dios habla de ser un Dios celoso, no es semejante a los celos de un hombre celoso. Esa expresión fuerte expresa la idea de que Dios no puede soportar el alejamiento de su pueblo escogido por causa de su pecado. Sigamos con el versículo 3. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Estas palabras que menciona el versículo 3 no se cumplieron en aquel entonces, en el tiempo de Zacarías, ni en los siguientes siglos. Esto es una profecía que se refiere y será cumplida en el futuro. Dios lo expresó de una manera muy clara, que Él regresará un día a Sión, y Él también indicó, sin lugar a duda, que un día morará en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad. ¿Por qué se le llamaba así? Como lo dice, ¿verdad? Es una ciudad que se caracteriza por la verdad, tanto en palabras como en hechos, debido a que es gobernado por el Mesías, quien se caracteriza y define por la verdad, así como lo dice en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sigamos con los demás versículos del 4 al 6. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. En el versículo 4 y 5 se refiere que Jerusalén llegará a ser un lugar donde podrán vivir los más indefensos, como se menciona aquí, los ancianos, los mayores de la ciudad, con tranquilidad, paz y seguridad. No solo acogerá ancianos, sino también a multitud de niños que podrán jugar sin peligro alguno. Y en estos tiempos creo que está difícil vivir de esta manera, vivir de una manera tranquila, decir voy a salir a tales horas de la noche sin tener miedo alguno. ¿Y qué es lo que Dios les estaba prometiendo aquí? Es que Jerusalén iba a ser de esta manera. La tierra prometida iba a ser de esta forma. No iba a haber peligro, no iba a haber por qué preocuparse. Igual con los niños, ¿verdad? Que podrán jugar sin peligro alguno, cosa que ahora no se puede ver. Así como lo dice en Isaías 65, del 20 al 22. Y dice: no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, 65, 20, 22, sí, y el pecador de 100 años, dice.
Edificarán casa y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Es algo que nos espera a todos. ¿Y cómo podemos hacer esto? Básicamente es aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Todos los días. Sé que cometemos pecados cada cierto momento, pero Dios siempre nos llama a arrepentirnos. Sigamos con Zacarías, del versículo 7 al 8. Entonces dice, del 6 al 8. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos de remanente de este pueblo, en aquellos días también será maravillado delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Entonces, en el versículo 6, por medio de Zacarías, Dios les estaba diciendo: ustedes no pueden ver lo que yo veo en el futuro. Cuando una delegación de judíos fue a Jerusalén y vio cómo el templo estaba siendo reedificado y que muchas personas habían reconstruido sus casas, pudo claramente palpar la prosperidad en Jerusalén. Seguramente pensaron: bueno, parece que al fin Dios está actuando en este lugar. Pero en la mente de Dios había asuntos mucho más importantes para esta ciudad. Es como si Dios les hubiera dicho: si piensan que esto es todo lo que yo voy a hacer con mi ciudad, están muy equivocados. Todo esto no es nada comparado con lo que haré en el futuro. Entonces, las personas tienden a limitar a Dios, tienden a limitar el poder de Dios, pero nada es difícil para el Señor. Alguien que me busque Salmo 78, 19 y me lea el 20 y 41. Salmo 78, 19, 20 y 41. 78, 19 y ¿cuál otro? Salmo 78, 19, 20 y 41. Ok, entonces 78, 19 y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? 20, he aquí he herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? El 40, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el hielo. Imagínense aquí, a pesar de que Dios les está mostrando todas las cosas que Él estaba haciendo, las personas le estaban diciendo a Dios: ¿será posible que pueda realizar esto? ¿Será posible de que Dios haga esto o cumpla esto? Entonces nosotros, siendo sus hijos, muchas veces retamos a Dios y le preguntamos: ¿será posible que me puedas ayudar en esto? ¿O me puedes sacar de esta situación? Y nos olvidamos, porque estamos en esa situación, entonces ponemos a Dios como alguien que no puede, como un ser que no puede y no nos va a poder ayudar, cuando Él nos dice, ¿verdad?, que nada es imposible para Él. Amén. Sigamos los versículos. Entonces, el 8. Del 7 al 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. En estos versículos, la tierra del oriente era el lugar del cual ellos habían regresado a Jerusalén, y Dios dice: he aquí yo salvo a mi pueblo delante de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Por ello, el Señor afirma que salvará a su pueblo esté donde esté. Amén. Y cuando dice: y me serán por pueblo y seré a ellos por Dios en verdad y justicia, Zacarías, al igual que el profeta Jeremías y el apóstol Pablo, se estaba refiriendo a una futura conversión nacional de Israel.
de los versículos 19 al 17, en vista de un glorioso tan futuro, el pueblo es exhortado a renovar su energía y aplicarla a la construcción del templo y la vida en rectitud. Entonces, dice así, del 9 al 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos, para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que la desocupación laboral que menciona en este versículo era un hecho real en la economía de ese país en aquel entonces. Zacarías recordó los años anteriores, 520 a.C., los cuales se describen en Ageo del capítulo 1 al 6 al 11, tiempo en el que sus altercados e intrigas con los samaritanos, al igual que su amor a la comodidad, les motivaron a ser indiferentes acerca de la construcción del pueblo. Sigamos con los versículos 12 y 13. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto, la tierra y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto, y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, más esfuércense vuestras manos. La riqueza y amplitud de estas de estas promesas de prosperidad, van más allá del momento histórico y anticipan el tiempo en el que el Mesías reine en su ministerio. Y aparte de todo esto, Dios les estaba diciendo que no tuvieran miedo, porque Él iba a estar con ellos. Entonces, Dios prometió que los iba a bendecir. Él no habla en vano, sino siempre con un propósito. Los versículos 14 y 15 dicen: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. En estos días no temáis. Las tristezas del juicio pasado dieron paso a los juramentos de bendiciones futuras. Como los decía, Dios no habla en vano. Dios siempre cumple. Él es fiel a sus palabras y en lo que dice. Así como dice Jeremías 32 al 42. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de él. Sigamos con los versículos 16 y 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Tal obediencia solo puede hacerse realidad por el poder del Espíritu en la vida de una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios a través de la fe. Entonces, como les decía, las bendiciones siempre van agarradas de la obediencia. No podemos pedirle a Dios bendiciones si nosotros no estamos obedeciendo a lo que Él nos está diciendo, si no estamos obedeciendo a lo que nos dice su palabra. Entonces, si queremos bendiciones, debemos de acatar lo que dice su palabra y obedecerlo. En los versículos 18 y 19, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes
el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. La última respuesta a la delegación de Betel los hace darse cuenta de que los días nacionales de ayuno y lamento serán transformados en fiestas de júbilo y regocijo. Aquí Dios les estaba diciendo de que no querían que regresaran a Él con una cara triste, sino que llegaran a Él con gozo. Y muchos de nosotros en la actualidad perdemos esa felicidad. Nos acostumbramos tanto a la vida, nos acostumbramos tanto a la rutina, que ya todo nos parece como aburrido, ya todo le hallamos lo malo y no hay un día en que no estemos felices y tal cosita, me levanto en la mañana y ya decimos, arruinó completamente mi día. Pero Dios quiere que seamos felices. El hecho de ser sus hijos, el hecho que diariamente recibimos su amor, recibimos de sus bendiciones, de su paz, de su misericordia, eso sería el gozo y la paz. Entonces Dios no quiere que perdamos ese gozo y la paz. Continúo con el versículo del 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Israel será restaurada por completo en la gloria milenaria y se convertirá en instrumento de bendición para el mundo entero, así como lo dice Isaías 2, del 2 al 4. Y dice, lo que ve Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los callados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, aquí Israel será restaurada por completo según la Biblia. Es cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, en este capítulo, el Mesías que estará en medio de Israel del milenio será la mayor atracción del mundo al ver que los judíos son bendecidos en su reino. Las personas exigirán que les permitan acudir para conocer al Rey y Salvador. Así es como continuamos con el capítulo 9. Entonces, la profecía comienza con Israel en los días de Zacarías. Los judíos acababan de regresar de los 70 años de cautiverio babilónico y estaban al fin reconstruyendo el templo. En este capítulo veremos cómo Dios tenía un plan y un propósito. Primero era que Jesús vendría como el Salvador y la segunda venida como Rey y Soberano. Dice el versículo 1 de capítulo 9. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrat y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. En este versículo esto es similar al libro de Isaías. Aquí tenemos el juicio de Dios y este lugar mencionado aquí, Adrat, se encuentra en el norte. Damasco también se encuentra en ese lugar, ambos lugares fuera de la tierra prometida. El versículo 2 dice, también Amad será comprendida en el territorio de este,
Tiro y Sidón, aunque sean muy sabios. Amad también estaba en el norte, muy cerca del mar de Galilea. Las ciudades Tiro y Sidón eran muy ricas, eran ciudades comerciales muy conocidas por aquel entonces. Los versículos 3 y 4 dicen: bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Estas ciudades ocupaban una isla de 800 metros de la playa y llegó a creer que era invencible, con muros de 46 metros de altura en algunos puntos. Era una ciudad tan impenetrable que Salmanastar, el asirio, la sitió durante 5 años y no pudo conquistarla. Nabucodonosor trató de hacerlo 13 años sin tener éxito. Dice el versículo 5: verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. La ciudad que menciona aquí, de Ascalón, fue una ciudad muy progresista, pero no se encuentra en el mismo sitio original actualmente. Antes estaba ubicada sobre la costa y ahí se pueden encontrar las ruinas, y por supuesto es un lugar ocupado, dice, por un parque en el que se puede pasear y descansar, pero este ya no es una ciudad. En los versículos 6 y 7, siempre de Zacarías, dice que habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Este juicio puso fin a la idolatría para muchos filisteos que se volvieron al Dios de Israel. Entonces, y serán como capitanes, dice, en Judá y Ecrón, será como el Jebuseo. Los Jebuseos dice que eran una tribu cananea que habitaba la región de Jerusalén. En el versículo 8 dice: entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Zacarías estaba refiriendo a ese pequeño templo que el pueblo de Dios estaba construyendo. Dios le mostró a Zacarías que la protegería. A pesar del juicio que estaba haciendo, él prometió y demostró que Dios iba a estar ahí cuidándola y protegiéndola. Entonces, el pueblo de Israel sabía que podría confiar en Dios, en la palabra que él estaba diciendo. Él dijo que iba a proteger a este templo. Eso mismo, esas palabras que Dios le dio al pueblo, sirvió de ánimo para ellos. En el versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Sión. El pollino era el que utilizaban los reyes cuando entraban en una ciudad que acababa de ser conquistada. El pollino proclamaba la paz. Entonces, lo que aquí se quiso referir era a la entrada que Jesús hizo a Jerusalén, la entrada triunfal que él hizo. Los versículos 10 al 13 dicen: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de paz. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he intensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente.
¿Por qué Israel recibió y recibirá tanta bendición tal y como podemos leer en este libro de Zacarías? No fue por su fidelidad a lo largo de los siglos, sino por la misericordia y su fidelidad de Dios hacia su pacto con su pueblo. Lo que les dije anteriormente, cuando Dios habla y Él nos da de sus promesas, nos habla de sus promesas, Él es fiel a lo que dice. Entonces esto es lo que Dios les estaba diciendo a su pueblo. El versículo 14-15, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán con tazón, o como cuernos del altar. Cuando dicen beberán y harán estrépito, esto describe la exaltación y el regocijo de Israel como resultado de su victoria. Entonces, nosotros estamos esperando que llegue el milenio, la época cuando Jehová reine tras su segunda venida. Los últimos versículos de este capítulo dicen, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad, cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Una prosperidad abundante como el mundo que menciona aquí nunca se ha visto. Produce gozo y alabanza constantes como resultado que Dios salvará en aquel día a su pueblo. Entonces, en este capítulo que acabamos de leer, el profeta Zacarías describió la liberación futura de los reinos del norte y del sur, y cómo Dios va a utilizarlos en el futuro. Zacarías habló de la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino universal de 1000 años, la cual será Jerusalén. Pero a diferencia de los demás reinos de la tierra, el de Cristo no se caracterizará por el derramamiento de sangre, sino que será un reino de paz, en el cual las armas de guerra serán destruidas por completo o convertidas en instrumentos pacíficos y constructivos. Continuamos con el último capítulo, que es el capítulo 10. El versículo dice así: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. En ese versículo, en vista de las bendiciones prometidas, el profeta alienta al pueblo para que se solicite estas bendiciones al Señor con plena confianza. Imagínense cómo estaban antes. Se estaban alejando de Dios, no le estaban obedeciendo a su palabra. Pero incluso así Dios habló a través del profeta Zacarías, les dijo que tenían que hacer lo correcto, debían de regresar a Él. Entonces cuando el pueblo escuchó estas palabras, eso hizo que el pueblo se animara. Entonces aquí es donde Zacarías le dice, pidan bendiciones, pidan esas bendiciones. Seguimos con los versículos 2 al 3. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo venga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. A diferencia de Dios, quien provee en abundancia, los ídolos o dioses que se mencionan aquí y los adivinadores dejaron a Israel como ovejas sin pastor. Entonces veamos Mateo 24 al 5. Y dice así: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, ahora, ¿cómo estamos en este tiempo? Debemos de estar
en alerta, debemos estar agarrados de Dios, debemos estar en confianza con Él, tener una relación así como el día en que lo aceptamos a Él. Entonces, por ello como cristianos necesitamos pedir sabiduría a Dios, necesitamos mantener nuestros ojos en el Dios. Aquí Dios estaba enojado y les estaba diciendo, ¿verdad? Yo puse a estos hombres, pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Era alejarlos de Él cuando deberían guiar al pueblo de Dios, pero en el lugar de eso solo lo estaban apartando. Seguimos con Zacarías y dice así, el versículo 4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo premiador. ¿Qué es la piedra angular? Es esta piedra que está entre dos paredes formando un ángulo. Es un fundamento o base de una cosa. Entonces, el mensaje era que Dios, el Mesías, el Cristo, sería la piedra que uniría y juntaría a todas estas tribus. Dios es la piedra angular de nuestra vida y sobre ese cimiento podemos descansar confiadamente. Los versículos 5 y 6 dicen, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré a la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubieran desechado, porque yo soy Jehová Dios y los oiré. En ese tiempo que se menciona aquí, ese periodo será muy difícil, será un tiempo tenebroso, pero Dios prometió que va a encargarse de cuidar de su pueblo y permitirles que pasen a través de estas aflicciones, porque durante ese periodo Cristo, el Mesías, vendría. Y cuando dice, y los haré volver como ellos, porque de ellos tendré piedad, Él les demuestra su misericordia. Él es el único que los puede guiar y salvar. Él es el único que Él puede hacer estas cosas en nosotros. Entonces aquí vemos como Dios le estaba prometiendo estas cosas a su pueblo. Del versículo 7 al 8. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. De esta manera, el gozo de la nación restaurada de Israel al comienzo del milenio, o los 1000 años de reinado del Mesías, se compara al que otorga el vino a quienes lo beban. Esta profecía resume lo que se ha dicho acerca del llamado del Mesías a Israel para su redención y para que se vuelva a agrupar en su tierra. Como en Egipto, aquellos de Israel que son protegidos por Dios a causa de su fe en el Mesías, sobrevivirán a la tribulación y entrarán al milenio para juntarse y multiplicarse en gran manera. Continuamos con los versículos de 9 al 10. Bien que los esparcí entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. De nuevo aquí se le anuncia que así como Dios le había esparcido antes por todo el mundo, ahora les traería de vuelta para que poblaran su reino. Leamos los últimos versículos que serían del 11 y 12. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Así como Israel cruzó el Mar Rojo, Dios testifica que eliminará todos los obstáculos geográficos y políticos para el regreso de Israel en el reino del Mesías. De nuevo, Asiria y Egipto, enemigos tradicionales de Israel, son la representación simbólica
de cualquier nación que pretenda impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este capítulo? Bendiciones por pedir a Dios. Zacarías anima, invita al pueblo a que, a pesar de cómo fueron antes, pero Dios en sí vio su corazón, y saber de que el corazón y las cosas que estaban haciendo no estaba bien, aún así los alentó, aún así les dio ánimo y fuerzas para que siguieran reconstruyendo el templo. Y así Zacarías les animó que pidieran bendiciones al Señor. También en este capítulo vemos que Dios iba a restaurar a su pueblo, y él mismo será la fortaleza de su pueblo. Entonces, en estos capítulos, como conclusión, básicamente nosotros debemos de estar siempre en rectitud con Dios. Debemos de mantener un corazón sincero, un corazón agradecido con Dios en cualquier cosa que hagamos. Tal vez podamos fallar así como lo hizo su pueblo, ¿verdad? Pero aún así, Dios tenía un plan, tenía un propósito para el pueblo de Israel. Y fueron las bendiciones, ¿verdad? Que Él les prometió restaurar el templo. Y aún así nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Así que debemos de estar muy atentos, ¿verdad? Debemos obedecer cada día de su palabra, no importando la situación que nos encontremos. Entonces, así es como terminamos estos capítulos, y Dios les bendiga.